Soy Ricardo Ramírez. 50 años. Dueño de una de las corporaciones más grandes de México. Dicen que lo tengo todo. Dinero. Poder. Influencia. Pero lo que no saben es que, dentro de estos imponentes edificios y autos de lujo, hay algo que perdí hace mucho tiempo. Algo que ninguna cantidad de dinero puede comprar. La confianza. Cada noche. En el piso 15 de la Torre Ramírez. En medio del silencio. Repito en mi mente una noche que lo cambió todo. Una noche que demostró que la lección más importante de la vida no se encuentra en las juntas directivas o en el mercado de valores, sino en los ojos de una niña de 6 años. Esta es la historia de esa noche. El aire frío del aire acondicionado acariciaba mi piel. Estaba sentado en mi costoso sillón de cuero, con los ojos ligeramente cerrados, fingiendo dormir. Pero mi mente estaba completamente despierta. Cada nervio de mi cuerpo estaba en alerta. Junto a mi escritorio, la puerta de la bóveda estaba abierta. Dentro, montañas de dinero. 10 millones de pesos. Billetes nuevos. Crujientes. Apilados como lingotes de oro. Una trampa. Una prueba cruel. La preparé durante una semana. Desde las cámaras ocultas. El micrófono instalado debajo de mi escritorio. Hasta la orden a los guardias de no intervenir. Sin importar lo que vieran. Después de que mi propio vicepresidente, un hombre al que consideraba un hermano, me estafara con casi 100 millones de pesos y huyera del país. Perdí la confianza en todos. Incluso mi asistente personal vendía en secreto información de la compañía. Mi abogado dudaba cada vez que le preguntaba sobre mis bienes. Estaba cansado. Mi alma estaba cansada. Cuando llegas a la cima, lo único que buscas es la paz que da la confianza. Y cuando eso se pierde, eres como un cadáver que respira. La puerta de mi oficina se abrió lentamente. Entró una mujer con un uniforme azul. Silenciosa. Cuidadosa. Detrás de ella, una niña pequeña. Quizás de 6 años. Con una pequeña mochila y abrazando un libro para colorear. Buenas noches. Don Benito. Oí decir a la niña afuera. Mientras pasaban frente a la cámara de seguridad del pasillo. Una voz de ángel. Era Elena Santos. La nueva conserje del turno de noche. Llevaba poco más de un mes trabajando aquí. Nadie se fijaba en ella. Excepto Susana de Recursos Humanos y don Benito. El viejo guardia que a veces le regalaba un dulce a su hija. Nadie sabía que antes estudiaba administración de empresas. Que soñaba con tener una pequeña librería. Pero una gran prueba se lo arrebató todo. Cuando el hombre que más amaba supo que estaba embarazada. La abandonó. Sin despedirse. Sin un solo centavo. Desde entonces, Elena soportó todas las dificultades para criar a su hija sola. Entró al grupo Ramírez porque el sueldo nocturno era más alto y le permitían traer a su hija siempre que no hiciera ruido. Por la mañana, vendía productos en línea. Por la noche, limpiaba. Nunca pidió ayuda. Nunca aceptó limosna. Le enseñó a su hija que, aunque fueran pobres, no eran menos. Vivir con honestidad era suficiente para caminar con la frente en alto. Como de costumbre, Elena comenzó a limpiar desde el vestíbulo, pasando por las salas de conferencias y, finalmente, la oficina del presidente. Mi oficina. Estaba acostumbrada al frío. Al silencio ensordecedor que solo rompía el sonido del trapeador sobre el piso brillante. Sofía, su hija, dejó su mochila en un rincón.
Sacó su libro para colorear y se sentó en silencio. Como siempre hacía. Pero esta noche había algo diferente. Vio la enorme cantidad de dinero. Sus ojos se abrieron como platos. Una vista que para una niña parecía sacada de un cuento de hadas. Se acercó lentamente. Miró dentro de la bóveda. No metió la mano. No lo tocó. Solo observó. Después de unos segundos, miró a su alrededor. De su mochila sacó una pequeña bolsa de tela. Era la bolsa que su madre usaba para las monedas de sus ventas en línea. Abrió la bolsa. Y comenzó a arreglar el dinero dentro de la bóveda. ¡Qué desorden!, susurró para sí misma. Mami dice que el dinero siempre debe estar bien puesto. Cada billete. Bien derechito. Así se demuestra que lo valoramos. Arregló cada fajo de billete según su valor. Enderezó cada papel arrugado. Hizo las pilas más compactas. No tomó ni una sola pieza. No la guardó en su mochila. Solo lo arregló. Con cuidado. Como si estuviera arreglando sus muñecas. Mientras lo hacía, yo permanecía con los ojos cerrados. Pero ya no podía controlar los latidos de mi corazón. Desde mi asiento, detrás de mis párpados, veía cada uno de sus movimientos. Oía cada susurro. Y vi, aunque fuera por un instante, la luz en los ojos de esa niña. Sin codicia. Sin deseo. Solo una bondad inocente y pura. ¿Está dormido, señor?, preguntó la niña. Pero no respondí. Justo en ese momento entró Elena. Sofía. ¿Qué estás haciendo ahí? No toques las cosas de los demás. Pero mamá. El dinero en la caja estaba desordenado. Solo lo arreglé. No tomé nada. Elena corrió hacia ella y la apartó. Su rostro estaba pálido. No hice nada malo. Mami, dijo Sofía. Te lo prometo. Solo quería ayudar. En ese momento, cerré los ojos con más fuerza. Tragué saliva. No hablé. No me moví. Solo mi corazón, que durante mucho tiempo se había convertido en piedra, pareció sentir una pequeña punzada. Esa noche no pude dormir. Vi el video de la cámara una y otra vez. La escena en la que la niña arreglaba el dinero. Ni un solo momento de duda o engaño. Abrí una carta que mi secretaria había dejado esa tarde. Una carta de renuncia del director de ventas porque la comisión que recibió de un acuerdo en Querétaro no era suficiente. Dejé la carta. Miré la imagen pausada en la pantalla. Una niña muy pequeña arreglando montones de dinero como si estuviera jugando a un rompecabezas. Y por primera vez en muchos años. Me pregunté, ¿en quién he estado depositando mi confianza? ¿Y quiénes son las personas que, sin darme cuenta, ya había perdido? Afuera. Comenzó a lloviznar. Dentro de mí, una puerta de esperanza que creía cerrada para siempre. Se abrió lentamente. A la mañana siguiente, en un pequeño departamento en Iztapalapa de no más de 20 metros cuadrados. El sol se asomaba por la rendija de una cortina vieja y descolorida. Elena ya estaba despierta. Aunque apenas había dormido. Sofía aún dormía profundamente. Abrazando a su osito de peluche con una oreja rota. Ese pequeño rostro era lo que ablandaba su corazón. Cada vez que veía a su hija dormir, encontraba una razón para luchar un día más. Elena se preparó una taza de café instantáneo. Lo bebió lentamente. Anoche. Casi sucede. Un solo movimiento en falso y lo habría perdido todo.
Sabía lo que podría haber pasado si el señor Ramírez se hubiera despertado mientras su hija estaba junto a la bóveda. Un solo malentendido y su vida habría terminado. Nadie le cree a los pobres. Lo sabía muy bien. Pero no. El señor Ramírez no dijo nada. No hubo reacción. Ni una sola palabra de reproche. Incluso cuando ella se inclinó para disculparse. Mientras sacaba a su hija de la oficina como si estuviera huyendo. Él permaneció sentado. Con los ojos cerrados. Como una estatua. No sabía si debía alegrarse o estar nerviosa. Elena paseó la vista por su apretado hogar. Una pequeña estufa eléctrica. Una mesa plegable que servía como área de estudio para Sofía. Una estantería hecha con cajas de cartón y un armario cuya bisagra rota había atado con un cincho de plástico. Así era su vida. Sencilla. Difícil. Pero honesta. Cada mañana. Después de su turno nocturno en el Grupo Ramírez. Intentaba dormir una hora antes de comenzar con sus ventas en línea. Elena no tenía tienda ni capital. Tomaba la mercancía de un conocido. La publicaba en Facebook. La empaquetaba una por una y la enviaba a través de repartidores. Cuando las ventas eran buenas. Ganaba 500 pesos. Cuando eran malas. Terminaba pagando de su bolsillo el envío. Sofía. Su pequeña hija a la que más a menudo consideraba una bendición que una carga. Era una niña muy buena. Nunca pedía juguetes. Nunca se quejaba. Lo único que quería eran los libros para colorear que conseguía en las papelerías de su colonia. También le gustaba la vieja alcancía de su madre. Cada vez que Elena contaba las monedas para meterlas en un sobremarcado como ahorros. Sofía se sentaba a su lado, observando atentamente cómo su madre arreglaba cada pieza de dinero. Mami, ¿por qué tenemos que arreglarlo todo derechito? Preguntó una vez la niña. Porque el dinero. Hija. Es como una recompensa por el esfuerzo. Y como no tenemos mucho. Debemos valorarlo. Desde entonces. Sofía se acostumbró a arreglar cualquier dinero que viera arrugado. Un pequeño hábito que fue la causa de un cambio inesperado la noche anterior. Su teléfono sonó. Un pedido. Elena escribió rápidamente la dirección. Pegó el pequeño papel en cada bolsa. Mientras tanto, Sofía se despertó. Se frotó los ojos y habló. Mami. ¿El señor presidente te regañó anoche? No. Hija. No dijo nada. ¿Crees que vio que arreglé el dinero? Elena se quedó helada. Tampoco lo sabía. Pero sospechaba que sí. La forma en que estaba sentado no era natural. Tal vez estaba observando. Tal vez aún no había terminado. Se agachó y acarició el cabello de su hija. Sofía. ¿Recuerda lo que te dijo mamá? Sí. No tocar las cosas que no son nuestras. No importa lo bonitas que sean. Aunque nadie nos vea. Buena niña. Elena abrazó a su hija. En ese momento, sintió que por muy pobres que fueran, podía mantener la cabeza en alto. Esa tarde, después de enviar el último pedido, Elena recibió un mensaje de Susana, la jefa de recursos humanos. Soy Susana. El presidente te llama a su oficina a las 5:30 de la tarde. No es nada grave. No te preocupes. Elena leyó el mensaje una y otra vez. Su corazón se aceleró. Las palabras de Susana no ayudaron. Mil cosas pasaron por su mente. ¿Habrá visto el circuito cerrado? ¿Habrá malinterpretado lo que hizo mi hija? ¿Me van a despedir? A las 5:15 de la tarde. Elena ya estaba en el edificio.
vestida con esmero. No olvidó encargar a Sofía con don Benito en la caseta de vigilancia. El viejo guardia ya estaba acostumbrado a ellas. La puerta de la oficina del presidente se abrió. El mismo lugar. Elegante. Frío. Ricardo Ramírez estaba sentado en su escritorio. La luz de la gran ventana a su espalda hacía aún más difícil leer la expresión de su rostro. Siéntate, dijo. Su voz era profunda pero no enojada. Elena se sentó. Intentó enderezar la espalda. Sus manos estaban entrelazadas debajo de la mesa. Tengo algunas cosas que quiero preguntarte. Sí. Señor. Anoche. Tu hija vio el dinero. ¿Cuál fue su primera reacción? Elena tragó saliva. No podía mentir. Arregló el dinero dentro de la bóveda. Supongo que pensó que estaba desordenado. ¿Cómo le enseñaste sobre el dinero? Señor. Le enseñé que el dinero es importante. Pero que si no es nuestro, no se debe tomar. Haya o no alguien mirando. Unos segundos de silencio. El señor Ramírez la miró a los ojos. Luego, abrió un cajón y sacó una tableta. Se reprodujo el video de la cámara. Apareció la pequeña imagen de Sofía, arreglando cuidadosamente cada fajo de dinero. Creo que he visto esto unas 10 veces. Dijo él. Su voz era más suave. Elena se mordió el labio. ¿Sabes cuánta confianza he perdido? Continuó él. Familiares me han engañado. Amigos me han traicionado. Empleados de confianza me han robado. Todas las personas que creía leales tenían un precio. Hizo una pausa. Pero esa niña no tiene precio. No está actuando. No está fingiendo. Es solo una buena niña. Elena bajó la cabeza, con lágrimas asomándose en sus ojos. No pido piedad. Señor. Solo quiero trabajar con dignidad. Lo sé. Y mereces más de lo que recibes. El señor Ramírez se levantó y caminó hacia la ventana. A partir de hoy, aumentaré tu salario. Pero en los papeles, dirá que es por un ajuste en el diferencial nocturno. No necesitas saber por qué. Tampoco necesitas agradecerme. Elena levantó la vista, llena de emoción. No necesitaba piedad. Pero por primera vez, sintió que alguien la miraba con reconocimiento. Gracias. Gracias por no menospreciarme. Ricardo Ramírez asintió. Se dio la vuelta, como si ocultara algo en sus ojos. Y por primera vez en muchos años, sintió que había colocado el primer ladrillo para reconstruir su confianza destrozada. El piso 15 de la Torre Ramírez se iluminó más temprano de lo habitual. El ambiente en la sala de conferencias era extraño. Silencioso, pero lleno de tensión. Todos estaban sentados correctamente, enfocados en la pantalla donde se mostraba el informe trimestral. Pero la verdad es que pocos estaban escuchando. Al final de la mesa, Marco Villarreal, el joven vicepresidente, presentaba con orgullo el éxito de los proyectos de desarrollo inmobiliario en el Estado de México. Su cabello brillaba. Su Rolex destellaba bajo la manga de su camisa planchada. Su voz estaba llena de autoridad. Marco era el ejemplo perfecto de un heredero corporativo. Hijo de uno de los cofundadores de la empresa. Acostumbrado a dar órdenes y ser obedecido. Cuando terminó la reunión, Ricardo Ramírez no dijo nada. Solo asintió. Se levantó y se dirigió a su oficina. Marco lo siguió con la mirada, entrecerrando ligeramente los ojos. En los últimos días, había algo extraño en el señor Ramírez.
Más silencioso. Más reservado. Y sobre todo, parecía mostrar interés en personas que antes ignoraba. Como esa conserje. A Marco realmente no le importaban los empleados de bajo rango. Pero cuando vio que el salario de Elena había aumentado, aunque fuera solo por unos miles de pesos, inmediatamente investigó. No porque la cantidad fuera grande, sino porque no había pasado por sus manos. Todos los ajustes salariales debían ser aprobados por el comité ejecutivo. Pero esta vez, nadie fue informado. Fue a ver a Susana en Recursos Humanos. Su voz estaba llena de insinuaciones. Susana. ¿Recuerdas la política que requiere una propuesta por escrito para cualquier aumento de sueldo? Susana levantó la vista de su computadora. Vacilante. Sí. Señor. Pero el caso de la señora Santos fue una orden directa del presidente. Así que... Una sonrisa amarga se dibujó en los labios de Marco. Ah. ¿Trato especial? No es por eso. Señor. Es que... No te preocupes. Lo entiendo. La interrumpió. Lleno de sarcasmo. Solo me preocupa que la próxima vez alguien piense erróneamente que aquí se favorece a algunas personas por razones que no tienen nada que ver con su capacidad. Susana no pudo responder. Marco salió de la oficina, apretando su teléfono. Había presenciado muchas tomas de poder en el mundo corporativo. Y lo sabía muy bien, no hay nada más peligroso que un hombre rico que empieza a preocuparse por los pobres. Esa tarde, Marco pasó por el departamento de comunicaciones internas. Fingió revisar el plan para el aniversario de la empresa. Pero su verdadero propósito era preguntar. En las últimas semanas, ¿el presidente ha hecho algo inusual? ¿Ha hablado con gente nueva? ¿Ha invitado a algún consultor externo? El jefe del departamento se rascó la cabeza. Lo único que sé, señor Marco, es sobre el señor León de la Garza. Dicen que es un nuevo consultor de seguridad. Marco asintió levemente. León de la Garza. Había oído ese nombre de un escándalo dentro de la empresa hacía 2 años. Donde alguien malversó fondos pero nunca se identificó al culpable. Si Ricardo realmente había llamado a León, seguramente estaba preparando algo grande. Esa noche, en su oficina, Marco estaba sentado solo. La fría luz de la pantalla de la computadora iluminaba su rostro. Revisó todo el archivo interno de Elena Santos. Antes, no le prestaba atención a esa mujer. Pero ahora, su nombre era como una espina en su garganta. Sin título universitario. Sin conexiones. Sin logros destacados. Solo una conserje del turno de noche. Pero el propio Ricardo Ramírez le había subido el sueldo. Sin aprobación. Sin reunión. Sin informe. Imposible. Marco abrió la lista de empleados que habían recibido un ajuste salarial en los últimos 3 meses. Solo había un nombre, Elena Santos. Eso lo enfureció aún más. A la mañana siguiente, en el elevador, Marco y Elena, que iba con Sofía, coincidieron. Sus miradas se cruzaron. Elena asintió levemente a modo de saludo. Pero Marco la ignoró. Miró a la niña. Su pequeño rostro. Como sostenía firmemente un cuaderno. Sonrió con desdén. Parece que nuestra empresa se está convirtiendo en una guardería. No. Elena se detuvo, bajando un poco la cabeza. Disculpe. Señor. Es que no tengo quien cuide a mi hija por la noche. Pedí permiso en Recursos Humanos. ¿Y tiene Recursos Humanos el derecho de convertir la oficina en un dormitorio para niños?
Su voz era tan afilada como un cuchillo. Sofía tomó la mano de su madre. Confundida. Mami. Vámonos a casa. No. Hija. Elena apretó la mano de su hija. Su voz era suave pero firme. Tenemos una política sobre un ambiente de trabajo profesional. Continuó Marco. La gente como tú debería saber cuál es su lugar. Cuando el elevador se abrió, salió sin mirar atrás. Elena se quedó allí, con las manos temblando ligeramente. Sofía levantó la vista y preguntó, «Mami, ¿ese señor está enojado conmigo?» Elena abrazó a su hija, mordiéndose el labio. «No es tu culpa. Mi amor. Es que algunas personas simplemente no saben amar». Esa noche, en la sala de monitoreo de seguridad, León de la Garza estaba viendo las grabaciones de las cámaras de seguridad cuando notó la escena en el elevador. La rebobinó. Escuchó cada palabra. Entrecerró los ojos. Tomó su teléfono y llamó a Ricardo Ramírez. «Ricardo. Creo que deberías ver esto». Marco ha comenzado a moverse. Unos segundos de silencio en la otra línea. Agrega un micrófono en el área de recursos humanos y en el pasillo del piso 14. Dijo Ricardo brevemente. Necesitamos saber qué está planeando. ¿Realmente vas en serio con esto? No se trata de ser serio, León. Se trata de hacer lo correcto. Si dejamos que gente como Marco se quede, pisotearán a muchas más personas como Elena. León asintió. Aunque nadie lo veía. Sabía que la batalla había comenzado. Y esa mujer pobre y anónima, Elena Santos, se había convertido en el centro de una guerra secreta donde la justicia no solo se exigía, sino que debía protegerse con toda la inteligencia y la fuerza. Porque la bondad, una vez más, estaba en peligro. Ricardo Ramírez nunca fue un hombre que se dejara llevar fácilmente por las emociones. Durante muchos años de dirigir una corporación inmobiliaria líder, aprendió a ignorar las miradas despectivas. Las palabras dulces como el azúcar e incluso las puñaladas por la espalda tan ligeras como el viento. Pero esa misma experiencia le dio la agudeza suficiente para saber que algo estaba a punto de estallar dentro del grupo Ramírez. Desde que habló con Elena, se volvió más silencioso. Pero cada una de sus decisiones se hizo más aguda y precisa. Ordenó reactivar todo el sistema de vigilancia interna. Un sistema que se había construido después de un incidente de fuga de datos de clientes. Pero que luego se suspendió por falta de presupuesto. Esta vez, León de la Garza, su viejo y confiable consultor, estaba al mando. Cada conversación, cada informe, cada cambio inusual se registraba y se reportaba directamente a la oficina del presidente, saltándose a toda la gerencia intermedia. Y gracias a esto, descubrió las primeras señales. Marco Villarreal había comenzado a tener reuniones privadas con un pequeño grupo de antiguos contratistas, incluyendo nombres que habían sido puestos en la lista negra por conspirar para inflar los precios de los proyectos. Esa tarde, llamó a Susana a su oficina. ¿Todavía tienes el expediente de Elena Santos? Sí. Señor. ¿Hay algún problema? Quiero saber sobre su familia. ¿Tiene otros parientes? Susana dudó un momento. Luego abrió el archivo en su laptop. Su voz se suavizó. Su madre falleció hace mucho tiempo. Su padre murió cuando nació Sofía. No tiene hermanos. Dejó la universidad porque quedó embarazada. Después, trabajó en varios lugares antes de entrar aquí a través de una agencia de servicios. Así que está criando a su hija completamente sola. Sí. Señor. Ricardo asintió. No dijo más.
Su sombra se alargó en el suelo. Sus ojos miraban por la ventana donde el sol se ponía. Nadie sabía en qué estaba pensando. Pero ese silencio era señal de una tormenta que se avecinaba. En otro lugar. En una cafetería en la planta baja de un centro comercial recién inaugurado. Marco Villarreal estaba sentado frente a un hombre de unos 50 años. De gran barriga. Calvo. Pero con ojos tan agudos como los de un águila. Era Antón Chávez. Dueño de Construcciones Chávez. Un antiguo contratista del Grupo Ramírez antes de ser eliminado de la lista por sospechas de robo de materiales. Ricardo todavía no olvida lo que pasó. Dijo Marco. Sorbiendo su café. Aparentemente despreocupado. Pero todo puede cambiar si sabes el momento adecuado. Antón sonrió. Bajando su vaso. He oído que está reforzando su sistema de control interno. Incluso invitó a León de la Garza como consultor. Es así de cuidadoso. ¿Y tú todavía quieres tomar un atajo? Una sonrisa fría apareció en los labios de Marco. Precisamente porque es cuidadoso. Necesito actuar pronto. Necesito que prepares bien la propuesta para el proyecto de la comunidad residencial en Santa Fe. Vamos a impulsarla ahora. El plan era para el próximo trimestre. Pero encontraré la manera de acelerar el proceso. Antón asintió. Luego entrecerró los ojos. Esa mujer pobre. Elena. ¿He oído que tiene algo que ver con los cambios recientes? Marco frunció el ceño. Esa mujer es una molestia. Pero encontraré la manera de que todos la vean de otra forma. ¿Vas a inventar una historia? No es necesario inventar. Solo hay que despertar la sospecha correcta. Esa noche. Mientras Elena limpiaba el pasillo del sexto piso. Susana la llamó de repente. Elena. ¿Puedes venir un momento a la oficina de recursos humanos? Solo necesito verificar algo sobre tu turno. Elena se detuvo. Se secó el sudor y llevó a Sofía en el elevador. Al llegar, vio a Marco sentado en el escritorio. Hola. La saludó sonriendo. Pero sus ojos no eran amigables. Siéntate. Sí. ¿Qué necesita? Bueno. Susana me dijo que a menudo traes a tu hija al trabajo. Y sabes que este es un ambiente profesional. Pedí permiso y me lo concedieron desde el principio. Dijo Elena en voz baja. Marco asintió. No estamos hablando de eso. Solo me pregunto. Una madre soltera que vende en línea y es conserje. ¿Cómo sobrevives en la Ciudad de México? Criando a una hija. Pagando la renta. Los gastos. ¿No te parece que es demasiado para lo que ganas? Elena frunció el ceño. Antes de que pudiera responder. Marco continuó. En las últimas semanas. Han desaparecido algunas cosas pequeñas de la oficina. También algo de dinero del departamento de finanzas. Nadie sospechaba. Hasta que volví a ver las cámaras varias veces. ¿Puedes explicar por qué entras a menudo a esas áreas fuera del horario de oficina? Eso no es cierto. Se levantó Elena de golpe. Solo limpio como siempre. Yo no. Tranquila. Marco agitó la mano. Aún no he llegado a ninguna conclusión. Solo quiero verificar. Pero si no has hecho nada malo. Supongo que no tienes nada que temer. Elena apretó los puños. Sus labios palidecieron por la fuerza con que los apretaba. Nunca en su vida había sentido un insulto de ese tipo. Justo entonces. La puerta se abrió. Entró Ricardo Ramírez. Sosteniendo una carpeta. Disculpen la interrupción. Dijo. Mirando directamente a Marco. Señor. ¿Cómo lo supo?
Lo supe desde que empezaste a tender tu trampa. Las cámaras siguen funcionando. Yo aprobé la actualización del sistema. ¿Crees que no lo estoy monitoreando? Marco se quedó helado. Su rostro se puso pálido. Hablaremos más tarde. Ricardo lo miró. Luego se volvió hacia Elena. Su voz era más suave. Señora Santos. Le pido una disculpa por permitir que experimentara esto. Puede irse a casa con su hija. Aclararé todo esto. Elena se quedó allí, sin entender del todo lo que había pasado. Pero cuando vio los ojos de Ricardo, unos ojos que ya no eran tan fríos como antes, supo que, por primera vez, alguien estaba de su lado. Esa noche, de camino a casa, Sofía se aferró a la mano de su madre. Mami, ¿ya no estás llorando? Elena miró a su hija y asintió. Ya no. Mi amor. Porque mamá sabe que la verdad no tiene por qué tener miedo. El chisme viaja más rápido que el viento. El lunes por la mañana, en cuanto Elena entró en la planta baja de la Torre Ramírez, las miradas extrañas la recibieron de inmediato. Algunos pares de ojos la evitaban. Algunas miradas se demoraban. Y algunas sonrisas burlonas aparecían y desaparecían rápidamente cuando ella se giraba. No hacía falta que nadie hablara. Elena sentía el peso inusual en el aire que la envolvía. Era como si caminara sobre el lodo a cada paso. Bajó la cabeza, apretando la correa de su bolso viejo y gastado. Sofía la seguía, caminando feliz mientras le contaba lo que había aprendido en clase el día anterior. La inocencia de la niña hacía que su pecho se sintiera aún más pesado. Una niña de 6 años no debería tener que vivir en medio de miradas juzgadoras y el peso de la pobreza. Pero la vida nunca ha sido justa solo porque seas bueno. Al llegar cerca de la caseta de vigilancia, Don Benito, el guardia más antiguo del edificio, la llamó en voz baja. Su rostro, antes alegre, ahora estaba serio. Elena, ¿ya oíste algo? No. Todavía no. Ella negó con la cabeza, su corazón latiendo con fuerza. Están hablando de ti. Dicen que robaste el dinero del departamento de finanzas. Una corriente fría recorrió su espalda. No hice nada malo. No tomé nada. Susurró. Te creo, dijo don Benito de inmediato. Su voz era ronca por el tabaco. Pero la boca de la gente no es tan fácil de convencer. Esta mañana, alguien incluso imprimió un chisme anónimo y lo pegó en el baño del 3er piso y en la cocineta del 7º. Elena no pudo hablar. Como si tuviera un nudo en la garganta. Aún no se había recuperado del interrogatorio de Marco. Y ahora tenía que enfrentar una ola invisible de difamación. Más astuta. Más cruel. Una mentira. En la sala de conferencias ejecutiva, Marco Villarreal estaba de brazos cruzados, con una sonrisa burlona mientras miraba un informe de recursos humanos. Parecía haber triunfado. Presidente. Creo que debemos actuar rápidamente. Aunque no haya pruebas concretas. Para evitar daños a la reputación de la empresa. Sugiero suspender temporalmente a la señora Santos mientras investigamos. Ricardo Ramírez no respondió de inmediato. Pasó lentamente cada página del informe. Con una mirada tranquila pero penetrante. ¿Y cómo piensas investigar? Seguiremos el proceso. Podemos revisar todos los registros de las cámaras. Obtener la lista de entradas y salidas. Y examinar cada vez que se acercó a áreas sensibles. Sabes perfectamente que he actualizado el sistema de cámaras. Lo que necesitaba ver. Ya lo vi. Entonces,
¿Por qué no toma una decisión? Frunció el ceño Marco. Porque no tomo decisiones basadas en rumores. Y mucho menos tomaré una decisión por un trozo de papel pegado en un baño. Silencio. Los otros miembros en la sala contuvieron la respiración mientras observaban a los dos hombres. El conflicto secreto había estado ocurriendo a diario. Y ahora, por primera vez, explotaba frente a todos ellos. ¿Significa que está dispuesto a sacrificar la reputación de toda la empresa por una conserje? Insistió Marco. Ricardo cerró lentamente el informe, mirando a Marco a los ojos. No. Estoy dispuesto a defender la verdad contra las mentes prejuiciosas. En la cocineta del quinto piso, Susana estaba ocupada quitando papeles en blanco y negro con grandes letras impresas. Cuidado con la ladrona con cara de ángel. Vigilen sus pertenencias. Los arrancaba uno por uno, arrugándolos. Pero su mente estaba en un caos. Sabía que esto no había aparecido de la nada. Alguien estaba detrás de esto. Y el motivo no era una simple difamación. Era un ataque a la dignidad de una madre soltera. Y, sobre todo, apuntaba a un problema que la empresa había evitado durante mucho tiempo, la brecha invisible entre los empleados. Elena. Aunque no formaba parte oficialmente de los trabajadores de oficina, había sido admirada durante mucho tiempo por muchos por su diligencia, su buen comportamiento y el hecho de que criaba a su hija sola. Su presencia era un recordatorio silencioso de que no todos los que se sientan en una oficina fría son superiores a la persona que limpia el suelo. Y eso molestaba a algunos. Y para otros como Marco, era una amenaza. Esa noche, Elena estaba sentada junto a su hija en su viejo apartamento. Ya no tenía fuerzas para llorar, ni palabras para consolarse. Sofía todavía abrazaba su libro, con los ojos fijos en ella. Mami, ¿todos nos odian porque somos pobres? Elena se quedó helada. Esa pregunta fue como una daga en su corazón. No. Mi amor. No todos nos odian. Solo hay gente que todavía no entiende. Ya no voy a ir contigo a la oficina. ¿Por qué? No quiero que se enojen más contigo por mi culpa. Elena se dio la vuelta para ocultar sus ojos enrojecidos. Sabía que su hija había aprendido demasiado pronto cosas que aún no debería saber. Su teléfono vibró. Un mensaje de Susana. Tal vez te llamen a una reunión mañana. No tengas miedo. Alguien cree en ti. Elena miró las palabras, simples. No largas. Pero en ese momento, fueron como una cuerda que la sacó del borde de la desesperación. Alguien creía en ella. Y aunque solo fuera una persona, era suficiente para seguir de pie. Puso su mano sobre su pecho. Cerró los ojos y respiró hondo. Mañana. La tormenta llegaría. Pero no huiría. Porque no tenía nada que ocultar. Y, sobre todo, porque era la madre de Sofía. La niña que estaba aprendiendo a vivir con bondad en un mundo lleno de espinas. Un martes por la mañana. Llovió fuera de temporada en la Ciudad de México. Las raras lluvias en pleno septiembre trajeron una sensación más húmeda y oscura. La Torre Ramírez, siempre brillante, parecía inclinada bajo un cielo gris. Elena entró en el vestíbulo, abrazando con fuerza su impermeable mojado. Sofía estaba a su lado. También con la ropa ligeramente húmeda pero todavía sonriendo porque estaba con su madre. Aunque no entendiera lo que estaba pasando. Desde que se vio envuelta en los chismes. Cada paso de Elena era como una procesión en medio del juicio. Nadie hablaba directamente. Pero sus ojos lo decían todo. Era sorprendente como una mentira. Cuando se repite.
Se convierte en verdad a los ojos de quienes no buscan la razón. A las 8 de la mañana. Susana le envió un mensaje. Ven a la sala de conferencias principal en el piso 15. El presidente está allí. Elena se paró con su hija frente al elevador. Le arregló el cabello a Sofía y se agachó. Cuando lleguemos. Pórtate bien. Sí. No hables. Deja que mamá se encargue. Sofía asintió. Miró a su madre. Como si sintiera que no era como antes. No hubo risas en el camino. No hubo el pan dulce que mamá había comprado. Todo estaba en silencio. Como si algo grande estuviera por suceder. La puerta de la sala de conferencias se abrió. Adentro. No solo estaba el señor Ramírez. También estaban Marco Villarreal. Susana. 2 personas de auditoría interna y un abogado de la empresa. El aire parecía haberse espesado. Todos miraron cuando Elena entró. Algunas miradas eran serias. Otras sin emoción. ¿Y el señor Ramírez? Algo pareció cambiar en sus ojos cuando vio a la niña que acompañaba a Elena. Le hizo un gesto para que se sentara. Su voz era profunda pero clara. Convoqué esta reunión para aclarar los rumores que se están extendiendo dentro de la empresa. Quiero que todos muestren respeto y honestidad durante todo el proceso. Elena asintió levemente. Mirando al frente. Sin esquivar la mirada. Marco comenzó. Su voz como la de un fiscal novato. Se sospecha que la señora Elena Santos está involucrada en la desaparición de bienes de la oficina y en el ingreso al área de finanzas fuera de horario. Aunque no hay evidencia directa. Según los registros de las cámaras. Se la ve a menudo cerca de esa área. Al mismo tiempo. Su situación financiera no es clara. Lo que genera dudas en algunos. Elena apretó las manos en su regazo. Habló lentamente. Primero. Entro a esa área porque es parte de mi trabajo. Está escrito en mi horario diario. Segundo. Mi dinero pasa por una cuenta bancaria. Se puede verificar. Lo que gasto en la educación de mi hija proviene de una beca para madres solteras de una ONG. Tengo los documentos completos. Una sonrisa burlona se dibujó en los labios de Marco. Qué conveniente. Justo cuando te subieron el sueldo. La empresa descubrió la primera pérdida de dinero. En ese momento, Ricardo levantó la mano para detenerlos. Miró a León de la Garza, que acababa de llegar, sosteniendo una memoria USB. Antes de continuar con las especulaciones. Creo que primero deberíamos ver este video del nuevo sistema de vigilancia interna actualizado. La gran pantalla se encendió. Todos clavaron la vista en la imagen, se veía claramente a Marco Villarreal. Un viernes por la noche. Abriendo la puerta del departamento de finanzas con su propia tarjeta de acceso. Tomando rápidamente un sobre grande y saliendo. Sin sonido. Solo la hora. La fecha y una acción clara e innegable. La sala entera quedó en silencio. Marco se quedó helado. Su rostro se puso pálido. Abrió la boca para hablar pero la cerró de nuevo. Como si no pudiera encontrar las palabras. Uno de los auditores internos asintió. Este es un video sin editar. Verificado desde el sistema de origen. Ricardo se enfrentó a Marco. ¿Tienes algo que decir? Yo. No. Solo pedí prestado un adelanto de efectivo. Iba a devolverlo. Tartamudeó. No hay ninguna solicitud de adelanto de efectivo. No hay ningún registro en contabilidad. Y tengo otros 4 videos como este. Ricardo se dirigió a todos. ¿Creen que esto es suficiente para terminar con todas las dudas? Nadie respondió. Pero ese silencio fue más fuerte que cualquier veredicto.
Elena permaneció sentada. Sin reír. Sin llorar. No sintió venganza. Solo una sensación de alivio la envolvió. Como si la cadena invisible en su cuello se hubiera caído de repente. Sofía le susurró al oído. Mami. Ya no nos vamos a ir. ¿Verdad? Elena apretó la mano de su hija. No. Mi amor. No nos vamos a ninguna parte. Cuando la gente comenzó a irse, Ricardo detuvo a Elena. La miró. Por primera vez. Con total respeto. Le pido una disculpa por permitir que experimentara cosas que no merecía. Está bien. Señor. Lo único que quiero es trabajar en paz y criar a mi hija. No solo paz. Dijo en voz baja. Mantuvo su dignidad en un momento en que todos querían hundirla. Esta empresa necesita gente como usted. Más de lo que creía. Miró a Sofía, que estaba ocupada mirando alrededor de la habitación. Sus ojos brillando como si hubiera escapado de una pesadilla. Su hija es una niña maravillosa. Si me lo permite. Me gustaría apoyar su educación a largo plazo. No por lástima, sino porque los niños como ella merecen una oportunidad. Elena tartamudeó. Solo asintió en respuesta. Cuando salieron de la sala de conferencias. Todavía llovía. Pero esta vez. Cada gota de lluvia parecía lavar la suciedad invisible que se le había pegado en los últimos días. Bajo el techo. Sofía levantó la cara al cielo para recibir las gotas de lluvia. Mami. Qué rica está la lluvia. Me siento tan ligera. Elena sonrió mientras observaba a su hija. Una sonrisa genuina. La primera en muchos días de tormenta. No todas las tormentas vienen a destruir. Hay tormentas que vienen a limpiar lo que está podrido. Y a abrir el camino para un cielo más claro. Y para madre e hija. El nuevo capítulo había comenzado. Desde la limpieza. Desde la verdad y desde una fe que nunca se perdió. Después de la impactante reunión. El ambiente en el grupo Ramírez parecía haberse liberado de una telaraña invisible. Los chismes se desvanecieron como hojas secas. Y los lugares que antes estaban llenos de miradas sospechosas ahora estaban reemplazados por un silencio incómodo. Elena volvió a su limpieza diaria como si nada hubiera pasado. Pero la gente a su alrededor ya no era la misma. Elena no los culpaba. Entendía el peso de los rumores. Entendía la debilidad humana cuando se tiene que elegir entre la verdad y algo que se repite constantemente. Su único deseo era que, a pesar de todo, su hija creciera en un mundo más justo. Pero cuando la tormenta pasa, lo que queda no es solo un cielo despejado. También revela las grietas ocultas. Los rincones oscuros que la luz no alcanza fácilmente. En una pequeña sala de reuniones en el piso 12. Donde Marco Villarreal solía reunirse en secreto con socios electos. Susana y León de la Garza estaban ocupados revisando una pila de documentos. ¿Ves esto? Dijo Susana. Empujando un informe de gastos. León se ajustó las gafas. Es el proyecto Cielito Homes. Lleva más de 6 meses detenido. Pero en el informe, todavía hay gastos mensuales de operaciones. Reuniones con clientes y publicidad. Ya suma casi 3 millones de pesos. El último en aprobar fue Marco. Y todos los documentos parecen estar en orden. Con sello de la empresa. Con recibos. Si no lo revisas a fondo, no te das cuenta. Es más listo de lo que pensábamos. Suspiró León. Realmente no planeaba volver al mundo corporativo. Pero la invitación de Ricardo y la historia de Elena lo hicieron cambiar de opinión. Por primera vez después de muchos años de retiro. Sintió que tenía que tomar una postura. Mientras tanto,
En una lujosa villa en el Pedregal. Marco Villarreal miraba incrédulo el memorando interno enviado desde el Departamento de Comunicaciones. Aunque no se mencionaba su nombre directamente, todos sabían que se refería a él. Sin previo aviso. Sin una salida limpia. Solo un breve anuncio. Basado en los resultados de la investigación interna. El señor Marco Villarreal, exdirector de operaciones, termina oficialmente su contrato y su caso ha sido remitido a las autoridades correspondientes. Dejó caer el vaso que sostenía sobre la mesa. Los vidrios se esparcieron por el suelo. Desgraciados. ¿Creen que con unos pocos videos me van a derrotar? Tomó su teléfono y marcó un número desconocido. Antón. Necesito tu ayuda. Al otro lado de la línea. Antón Chávez guardó silencio unos segundos antes de responder con frialdad. Ya no estás en tu puesto. Nuestro trato ha terminado. ¿Te atreves a darme la espalda? Soy un hombre de negocios. No juego con perdedores. Ocúpate de tus propios problemas. El sonido del teléfono al colgar resonó, dejando a Marco de pie en medio de su espaciosa casa, donde la luz solo acentuaba su sombra temblorosa. En la oficina del presidente, Ricardo Ramírez estaba de pie frente a un gran mapa que mostraba 3 proyectos estratégicos: Residencial Viento del Este, Comercial Llanos del Sur y Parque Industrial Puerta Norte. Proyectos que antes manejaba Marco. Ahora, todo parecía un edificio demolido, necesitando ser reconstruido. Entró Susana, con una lista de empleados y una sugerencia. Señor, sé que puede sorprenderle, pero me gustaría recomendar a Elena Santos para el equipo temporal de auditoría interna. Ricardo se giró, levantando una ceja. Es una conserje. No tiene habilidades técnicas. Correcto. Pero tiene algo que la mayoría no tiene: integridad. Y la perspectiva desde la posición más baja a menudo ve cosas que los de arriba no notan. Esa es su ventaja. Ricardo se quedó en silencio, mirando por la ventana donde la lluvia había cesado y el sol comenzaba a salir. Dale la oportunidad de intentarlo. No por una deuda de gratitud, sino porque se lo merece. Elena entró en su nuevo espacio de trabajo, un pequeño cubículo junto al Departamento de Recursos Humanos, convertido temporalmente en la sede del nuevo equipo de verificación cruzada. En su escritorio, Susana había dejado una carpeta de documentos y una nueva identificación. Elena Santos. Equipo de revisión interna, provisional. La miró, con las manos temblorosas. Una parte de ella no podía creerlo. De ser la que limpiaba los pisos, ahora se le daba la oportunidad de tener voz. No para presumir, sino para contribuir de la manera que solo alguien que ha sido hundido en el lodo del juicio sabe. En las siguientes semanas, Elena fue capacitada en los métodos básicos de revisión de informes, verificación de gastos simples y registro de transacciones sospechosas. Y sorprendentemente, debido a su experiencia limpiando cientos de oficinas y escuchando innumerables historias aparentemente irrelevantes, fue la primera en notar una irregularidad en los recibos de un gerente de sucursal en Puebla. Este recibo de este restaurante apareció 4 veces en un solo día, con solo unas horas de diferencia. Es imposible que hayan invitado a 4 grupos de clientes diferentes, con el mismo pedido y la misma cantidad de comida. Susana la miró con asombro. ¿Cómo lo recordaste? Elena sonrió levemente. Trabajé en ese restaurante durante 2 años. Conozco su menú. No ofrecen ese tipo de paquete. Desde entonces, se convirtió en un ojo especial en el equipo. No era experta en el aspecto técnico, pero tenía una observación aguda. Era honesta y sabía escuchar. Y mientras todo volvía lentamente a la normalidad,
Ricardo la llamó de nuevo a su oficina. Señora Santos. Comenzó. Sé que no esperaba hacer otra cosa que no fuera su trabajo anterior. Pero creo que si la gente como usted no asciende, este sistema seguirá cometiendo los mismos errores una y otra vez. Elena lo miró, llena de gratitud. No esperaba llegar aquí. Señor. Pero si confía en mí, no lo decepcionaré. Ricardo asintió. Un destello de alivio se vio en sus ojos. Un sentimiento que solo alguien que ha timoneado un barco en medio de una fuerte tormenta puede entender. Sabía que no solo había salvado a una mujer, sino también la dignidad restante de la empresa que tanto le había costado construir. Y con el sol golpeando la ventana, las grietas que antes estaban ocultas comenzaron a llenarse lentamente con un nuevo cemento de confianza. Verdad y valentía. La historia de Elena ya no era solo sobre ella. Era un recordatorio de que un espejo puede romperse, pero su verdadero reflejo siempre permanecerá. Una tarde, volvió a lloviznar sobre la Ciudad de México. Las nubes grises cubrieron el cielo, como si el propio cielo guardara un secreto que aún no estaba listo para revelar. Elena acababa de recoger a Sofía de la escuela. Se detuvieron en una pequeña fonda al borde de la carretera. El techo de lámina resonaba con cada gota de lluvia. Pero adentro, había un calor y una comodidad extraños. Sofía comía con gusto, con una mancha de caldo en la comisura de sus labios. Pero sus ojos no dejaban de observar. Elena miró a su hija y sonrió. En los últimos meses, parecía que habían pasado a un nuevo capítulo. Ya no era la silenciosa limpiadora de noche. Ahora la escuchaban. Confiaban en ella y, sobre todo, su hija, la niña que una vez fue considerada una carga, era ahora su mayor inspiración. Pero en el fondo de su mente, había una parte oscura que aún no había sido tocada. Hija, ¿quieres saber quién es tu papá?, preguntó Elena de repente, su mano descansando suavemente sobre el hombro de la niña. Sofía dejó de comer. Era la primera vez que esa pregunta se planteaba con tanta claridad. Sí. Pero dijiste que él no nos necesitaba. Elena asintió lentamente. Sí. Pero tal vez esa no es toda la verdad. Creo que es hora de que lo sepas. Esa noche, en su pequeño apartamento, Elena sacó de un viejo armario una caja de madera. Adentro había algunas fotos antiguas. Una carta y una diadema roja hecha de hilo descolorido. La primera foto era de un joven, de nariz afilada y ojos firmes. Estaba de pie junto a Elena, vistiendo un uniforme de cadete, en una ceremonia de graduación de la Academia de Policía. Era Mateo Teo Reyes, un cadete destacado. El hombre que Elena amó con todo su corazón en su juventud. Elena le contó todo con una voz tranquila. Pero sus ojos estaban ligeramente enrojecidos. Conocí a tu papá cuando trabajaba como conserje en el dormitorio de la academia. Siempre me ayudaba con las llaves de agua rotas, a levantar cosas pesadas. Era bueno, directo y con principios. Cuando supo que estaba embarazada, se puso muy feliz. Prometió casarse conmigo después de graduarse. Pero de repente lo asignaron a la frontera sur. Perdimos la comunicación. Después, me enteré de que había sido gravemente herido en una operación contra contrabandistas. Lo cambiaron de unidad. Intenté buscarlo, pero nunca lo encontré. Sofía se quedó helada. A pesar de su corta edad, era lo suficientemente inteligente como para entender cómo su madre había enfrentado todo sola. ¿Te gustaría verlo de nuevo? Mami, preguntó en voz baja. Una sonrisa triste apareció en los labios de Elena.
Antes. Estaba muy enojada. Pero ahora. Solo quiero saber si tu papá está bien. Y si es posible. Quiero que lo conozcas. 3 días después. Elena fue a ver al señor Ramírez. Llevaba una carpeta con los documentos que acababa de revisar. Pero lo que sorprendió al señor Ramírez fue la foto que colocó sobre su escritorio después. Disculpe por este asunto personal. Señor. Pero sé que antes tenía conexiones en el gobierno. ¿Podría ayudarme a encontrar a esta persona? Ricardo tomó la foto y la observó. Mateo Reyes. ¿Lo conoce? Sí. Y muy bien. Teo fue uno de mis protegidos. Después. Fue recomendado a la Comisión Presidencial Anticorrupción. Uno de los mejores jóvenes investigadores de su tiempo. Devolvió la foto a la mesa. Su mirada se volvió pesada. Pero después de una misión. Teo desapareció. Nadie sabe dónde está. Hay rumores de que fue transferido a una misión encubierta. Otros dicen que fue despedido por una trampa. Pero nadie lo ha confirmado. Elena se quedó en silencio. Una mezcla de esperanza y decepción la envolvió. Ricardo suspiró. Llamaré a León. Si alguien puede encontrar a Teo. Es él. Una semana después. En una cafetería en La Condesa. León de la Garza estaba sentado frente a Elena. Sostenía una delgada carpeta. El aire entraba por la rendija de la ventana, trayendo el olor a pan recién horneado de la cocina. Lo encontré, dijo León. Actualmente vive en Jalisco. Trabaja como guardia de seguridad en una plantación de agave. Usa otro nombre, José Cruz. ¿Por qué se cambió el nombre? Preguntó Elena. Su corazón latiendo más rápido. Posiblemente por lo que pasó en su última misión. Aún no conozco todos los detalles. Pero si quieres ir a verlo. Puedo llevarte. 2 días después. Una camioneta recorría las sinuosas carreteras de Jalisco. Pasando por interminables campos de agave y casas sencillas al pie de la montaña. El hombre de la foto había cambiado mucho. Su cabello tenía canas. Su rostro estaba quemado por el sol. Los ojos que antes estaban llenos de entusiasmo ahora tenían un toque de cansancio. Pero en el fondo, todavía había una postura que no se podía ocultar. Estaba sentado en un escalón, sosteniendo un pequeño cuaderno. Cuando vio a Elena y León bajar del vehículo, se quedó helado. Un destello de sorpresa cruzó sus ojos. Elena, dijo con voz ronca. Luego, su mirada se posó en Sofía, que sostenía la mano de su madre. Tímida pero sin retroceder. Los ojos de padre e hija se encontraron. Solo fue un segundo. Pero fue suficiente para derribar el muro que los había separado durante años. ¿Mi hija? Preguntó Mateo. Con la voz temblorosa. Tu hija. Respondió Elena en voz baja. Sin poder contener las lágrimas. Sofía se acercó, levantando la vista hacia él. Soy Sofía. Mami dice que me parezco a usted. Mateo se sentó. Sus manos temblorosas se posaron sobre los pequeños hombros de la niña. Perdóname. Papá no estuvo a tu lado cuando me necesitabas. Una lágrima rodó por la mejilla del hombre que una vez pudo enfrentarse a un cártel entero. Pero que ahora estaba indefenso ante la mirada inocente de una niña. Sofía lo abrazó en silencio. Como si su corazón le dijera que este hombre era la pieza que faltaba en su vida. Esa tarde. Se sentaron juntos escuchando el susurro del viento en los campos. Mateo les contó los años que pasó escondido. Por una trampa. Por la traición de un colega. Por un sistema que lo empujó fuera de la luz. Mateo bajó la cabeza.
Tenía miedo de que si volvía, tú y nuestra hija correrían peligro. Nunca regresé. No te culpo, dijo Elena en voz baja. Pero si estás listo para volver ahora. Todavía no es tarde. Sofía intervino. Su voz pequeña pero clara. Papá, ¿puedes venir con nosotros de regreso a la Ciudad de México? Mateo miró a su hija. Luego a Elena. Aunque su rostro estaba lleno de las marcas del tiempo. Sus ojos ahora brillaban como antes. Cuando era un investigador lleno de sueños. Papá va a volver. Y te prometo que no me iré de nuevo. Bajo el brillante atardecer. El vehículo partió de Jalisco. Cada uno sentía una mezcla de nerviosismo y emoción. Pero llenos de esperanza. En el asiento trasero. Sofía se durmió. Su cabeza apoyada en el hombro de su padre. Elena miró por el espejo retrovisor. Y esa escena era como una película silenciosa, pacífica. Simple. Pero más profunda que cualquier cosa que hubiera experimentado. Y por primera vez en muchos años. Su familia. Aunque fragmentada, finalmente estaba reunida. Después de una serie de turbulencias. El grupo Ramírez parecía contener la respiración. Los pasillos, antes llenos de dudas y cautela, ahora estaban reemplazados por una observación cuidadosa. El sistema se estaba limpiando desde la raíz. Cada departamento era revisado. Cada archivo reabierto. Elena Santos ya no era una conserje anónima. Ahora era miembro del equipo de revisión interna. Encargada de examinar gastos. Reuniones con clientes y presupuestos de proyectos. Aunque no tenía formación formal en contabilidad. Poseía una memoria excepcional y un ojo agudo para los pequeños detalles. Habilidades pulidas por años de observación silenciosa mientras limpiaba. Pero este cambio también la puso en el centro de atención. Especialmente de una persona, el director financiero. El señor Antonio Vargas. Un hombre de unos 50 años. Alto. De voz profunda y siempre vestido con un traje impecable. Sus ojos eran fríos detrás de unas gafas gruesas. Fue nombrado durante la época de Marco Villarreal y, durante casi una década, fue el leal gestor de las finanzas del sistema. En una reunión de auditoría interna. Cuando el equipo de Elena presentó un informe preliminar sobre gastos inexplicables en el proyecto residencial Viento del Este. El rostro del señor Vargas cambió. Solo fue un instante. Pero Elena lo vio. ¿Tiene alguna prueba para estas acusaciones? Su voz resonó en la pequeña sala. No son acusaciones. Señor. Respondió Elena con calma. Solo pedimos que se revise de nuevo porque encontramos irregularidades.